Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver si podemos hacer un poquito la explicación de la consigna del trabajo final por este medio, que quizá resulta un poco más clarificador que simplemente leer. Bueno, ustedes recibieron la consigna ya, es una consigna medio larga, tiene como 3-4 páginas, aunque en realidad puntualmente lo que hay que hacer está en una página sola, todo lo demás son consideraciones generales que igual está bueno tener en cuenta. Lo primero que tienen son los propósitos y los objetivos, obviamente. Eh, Acá lo único que me parece importante eh, que tengan en cuenta es esta cuestión de la integración de la información, digamos. Obviamente el mismo nombre un poco lo dice, pero no se trata simplemente de un amontonamiento de información, sino que la idea es que puedan generar un trabajo integrado que va a tener más o menos 6 o 7 páginas, que va a tener mucha información y entonces es bastante importante ir haciéndolo con tiempo e ir reescribiéndolo y revisándolo, digamos. En general, muy difícil hacer este trabajo bien. Por más que uno tenga todas las ideas en la cabeza, sentándose, empezando a escribirlo, terminándolo en un solo movimiento, digamos. En general requiere revisiones, reescrituras y demás porque son como muchas piezas que hay que tratar de encajar. Eso ténganlo en cuenta como para calcular también el tema de los tiempos. Y después en relación a los objetivos específicos, básicamente van a tener que hacer esto, ¿no? Vamos a tener una problemática que nos guía, que en este caso es la de la sífilis. Entonces van a tener que orientar todo lo que pongan alrededor de eso. Van a tener que describir, reconocer, definir, conceptualizar, etcétera, la problemática, y la van a tener que articular con conceptos de la cursada, utilizando también datos de información que esta es una aclaración que creo que ya la hicimos, que también es importante. Dice esto tiene que ver un poco que el material que les brindamos, o sea, el artículo que nosotros les mandamos, hacerlo con tiempo. La consigna es solo un disparador, ¿no? Un poco la idea de eso es que tengan un primer acercamiento a la problemática. En general también lo usamos como tratamos de que sea un artículo actualizado, como para que también tomemos algún tema del campo de la salud pública que sea relevante en este momento. Pero ustedes van a tener que hacer esto, elegir información complementaria. Básicamente casi todo el trabajo lo van a hacer sobre información que ustedes busquen a partir del artículo disparador. Acá dice 2 o 3 artículos, la verdad es que pueden incluir o buscar lo que quieran, digamos, no necesariamente tienen que ser 2 o 3. Pero bueno, tengan en cuenta entonces que buena parte del trabajo, esto también para calcular el tiempo, buena parte del éxito del trabajo, digamos, tiene que ver con un primer periodo de búsqueda de información, donde hoy en día con internet ese laburo se volvió, digamos, parece que se volvió más fácil, pero en realidad el hecho de que haya tanta información a veces lo hace más complicado, digamos. Antes por ahí era difícil acceder a información, pero uno accedía a una o dos fuentes que sabía que eran seguras y válidas, y entonces, listo, se agarraba de eso y a partir de ahí continuaba. Hoy en día cualquier cosa que busquen en internet hay muchísimos datos, entonces hay que juzgar la fuente, el tipo de validez que tiene y también la pertinencia para lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces encontrar lo que uno necesita en toda esa maraña de información también toma tiempo y en general es recomendable en el procedimiento del trabajo darse unos días de búsqueda de información solamente, donde uno busca, identifica, copia partes, digamos, va como juntando información que le parezca importante y recién en un segundo momento la ordena y empieza a descartar lo que está de más y todo eso. Bueno, y después tenemos puntualmente ya las consignas. La consigna tiene 2 partes, que en realidad cada una de ellas tiene muchas subconsignas. La primera es esta, dice fundamentar por qué la problemática escogida, o sea, en este caso el tema de la sífilis, se constituye como un problema de la salud pública actual. Entonces, acá volvemos a varias cosas que dijimos durante la cursada. Ustedes lo que tienen que hacer acá es demostrarme a mí o al lector de su trabajo que la problemática sobre la que están trabajando es relevante desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Esto nos remite un poco al tema de epidemiología también, cuando hablábamos de
indicadores y demás, ahora vamos a ver. Pero me parece que la manera más fácil de encararlo es imaginarse, digamos, cuando uno por ahí presenta un proyecto de investigación o de intervención para conseguir financiamiento, obviamente ahí hay concursos y uno de alguna manera compite con otras personas que también quieren que le financien su proyecto. Entonces hay un primer punto en general que tiene que ver con esto de la fundamentación, a veces lo llaman relevancia, no sé, yo el otro día miraba la tesis de una estudiante de enfermería de otro trabajo que tengo y a ellas le piden, por ejemplo, relevancia social, relevancia profesional, o sea, ella tenía que justificar por qué su trabajo de tesis le iba a aportar algo a la sociedad en general y a la profesión de enfermería en particular. Hay diferentes formas, digamos, de llamarlo y de encararlo, pero lo que sí tiene que quedar claro entonces es que en el ámbito de la salud pública, en un espacio que es fuente de tensiones, de disputa de poder, de escasez de recursos, de decisiones que implican que cuando se decide una cosa no se decide la otra, no se puede dar por sentado que cualquier problemática es igual de relevante que otras en términos de salud pública. Digo, porque desde lo ético, digamos, o desde el sentido común uno podría decir, bueno, ¿por qué hay que justificar que hay que trabajar sobre la sífilis? Bueno, porque es una enfermedad y la gente no se tiene que enfermar y tienen derecho a estar sanos, bueno, todo eso está bien. Ahora, en términos comparativos, ¿por qué debería trabajarse sobre esta enfermedad o sobre este problema y no sobre otros? Porque hay muchísimos otros dando vuelta. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tratar de demostrar en la fundamentación. Ustedes tienen que poder establecer ahí que esto es un problema importante, relevante, que requiere intervención, incluso que no es que lo van a poner explícitamente, pero de algún modo estamos diciendo, bueno, esto requiere intervención o es más importante que otras problemáticas. ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, básicamente a partir de este primer punto 1A, que vendría a ser la cuestión o la dimensión epidemiológica. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer en este primer punto, acá dice, caracterizar brevemente el problema. Caracterizar el problema significa explicar qué es. Digo, ustedes no podrían arrancar, digamos, el trabajo sin hacer una breve mención a la problemática. ¿Qué es? ¿Por qué se causa? ¿No? Una pequeña descripción que por ahí ponga al lector en tema de qué estamos hablando, que no sea solamente el nombre, porque quizá muchos conocemos el nombre y no conocemos las particularidades que tiene ese problema. Entonces, caracterizar brevemente el problema, de qué se trata el problema, qué es, qué sucede. Y otro asunto importante es la población afectada. Es decir, nosotros vamos a tener que hablar del problema y aquellos a quienes afecta y de qué modo los afecta. Y acá es cuando entra esta cuestión de los indicadores sanitarios, que expliquen un poco magnitud, relevancia y gravedad del evento. Es decir, en esta primera parte lo que van a hacer básicamente es una especie de diagnóstico o de análisis a partir de datos epidemiológicos. Entonces, ¿qué pueden decir o qué deben decir en relación a esto? ¿De qué se trata el problema? Cuando decimos la población afectada, hay que tener en cuenta que es bastante importante poder diferenciar entre quienes son más o menos afectados, digo, porque por ahí hay problemáticas que afectan a todos, entre comillas, pero afectan muchísimo más a ciertos grupos sociales que otros, ¿no? Entonces poder establecer esa diferencia también es importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de población? Podemos hablar en función de su ubicación geográfica, en función de su edad, en función de su ocupación laboral, digamos, de algún modo uno define un poco la población de riesgo a partir de ciertas características que sean relevantes en cada problemática. Entonces puede establecer de algún modo quiénes tienen que ser los destinatarios prioritarios de esa intervención o del trabajo que se haga sobre esa problemática. Bueno, y entonces cuando hablamos de indicadores va a ser el momento en el que nos empecemos a preguntar, bueno, ¿cuántas personas son afectadas? ¿Cuáles son las consecuencias de esa problemática? ¿Dónde viven? ¿En qué momento del año sucede? ¿No?
cosas que hablamos en relación a epidemiología, si es que hay alguna relación entre el momento del año y la enfermedad, que en algunos casos la hay. Entonces, este primer punto es sobre todo un abordaje epidemiológico del problema, porque a partir de esos datos uno puede decir, bueno, esto afecta a muchas personas, es relevante, es grave, está afectando a población vulnerable, no sé, digamos, pueden encontrar un montón de cosas que hagan que fundamenten que esa problemática debe ser trabajada. El siguiente punto es especificar los determinantes sociales. Esto ya lo venimos haciendo en ejercicio, lo hicimos en el parcial, así que me parece que no requiere demasiada explicación. Sí, por ahí podemos señalar las fuentes, digamos, de donde va a salir una cosa u otra. Digo, para pensar en términos de determinantes sociales, uno puede buscar información, si se quiere, general de la problemática, qué sé yo. Uno podría encontrar determinantes asociados a este problema en publicaciones, no sé, españolas, por decir cualquier cosa. Ahora, para este punto, nosotros nos vamos a tener que centrar en información que sea pertinente en nuestro caso. Entonces, en este punto, en el punto de la cuestión epidemiológica, vamos a tener que buscar información en fuentes locales, digo, estadísticas de nuestro país, de la provincia. Después vamos a ver, en todo caso, cómo se puede ir yendo de lo más general a lo particular, pero en el caso de los indicadores epidemiológicos nos tenemos que centrar en, por lo menos en nuestro país, digamos. No buscar indicadores de lo que sucede en otros lados, o en todo caso utilizar los indicadores, por ejemplo, mundiales como forma de comparación, ¿no? Porque entonces uno puede decir, bueno, esta enfermedad afecta al 10% de la población argentina, mientras que a nivel mundial afecta al 2%. Entonces ahí uno está utilizando un poco el indicador mundial como forma de comparación, y un poco lo que está diciendo con esa comparación es, estamos peor de lo que se podría estar porque hay otros países donde la cosa funciona mejor, y si en otros lados afecta al 2%, con las políticas adecuadas, en nuestro país también podría afectar al 2%. Pero ahí uno utiliza el indicador mundial como método o como forma de comparación, no como un indicador en sí. Y el segundo punto tiene que ver con, de una vez que ustedes pudieron caracterizar la problemática, es decir, darle esta dimensión epidemiológica y el análisis de los determinantes, lo que hay que hacer es relevar o analizar qué políticas públicas hay vigentes que estén trabajando sobre esta problemática. Es decir, bueno, el problema es este. El segundo paso sería, ¿qué es lo que está haciendo el Estado en materia de políticas públicas sobre este problema? Recuerden que hay, cuando vimos planificación, por ahí no lo profundizamos mucho, pero hay diferentes niveles, ¿no? Digo, cuando uno habla de políticas públicas, pueden ser leyes, pueden ser planes, que son formas de planificación muy general, programas, que son algunas, son formas de planificar y de intervenir un poco más específicas, y proyectos, que son todavía más específicos que los programas. En general, los planes tienen una dimensión y unos objetivos y unos alcances muy generales, y después se van concretando a partir de programas y proyectos que son más específicos. Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas pueden ser? Cualquiera relacionada con la problemática, pero quiero decir, no es necesario que sea una política pública nacional, por ejemplo. Alguien puede encontrar algo que se está haciendo interesante en la provincia de Santa Fe y es válido que se detenga sobre eso y lo analice. Digo esto porque van a encontrar muchísimas políticas públicas. Nuestro país tiene, bueno, es federal, tiene un montón de ministerios, quizá pueda haber hasta proyectos municipales para trabajar sobre esto. Entonces yo lo que les recomendaría ahí es que no se pierdan, o sea, no tienen que hacer un análisis de todo, sino que quizá traten de encontrar alguna política o un par de políticas a nivel nacional que puedan mencionarlas, es decir, existe el programa tal cosa en el Ministerio de Salud de la Nación, existe tal otro programa o proyecto en tal provincia, etc. ¿No? Uno menciona 2 o 3 como para dar una especie de miradita general. Ahora, después todo lo que tiene que ver con el análisis, que son las preguntas 2A, B, C y D, todo eso me parece importante que se enfoquen solamente en una, la que quieran.
¿Por qué? Porque si no uno trata de analizar todo y lo que termina haciendo es un análisis superficial porque no le alcanza el espacio, no le alcanza el tiempo. Entonces, me parece bien hacer una especie de mención así muy, cuando digo mención muy general, digo un parrafito para cada una, de 1, 2, 3 políticas y después detenerse a analizar puntualmente una. Entonces, cuando ustedes se metan a analizar esa política X que hayan elegido, tienen acá algunos problemas, ¿no? Un acto fallido. Tienen algunas consignas. La primera es esta, que también la tenemos, me parece, bastante trabajada. ¿Desde qué paradigma está siendo abordado el problema? Fundamentar con subdimensiones y con el tipo de acciones que se efectúan. Es decir, ustedes encontraron una política que dice o plantea el abordaje de la problemática de la sífilis. Bueno, ¿desde dónde se está trabajando? Recuerden siempre que estamos hablando de un análisis a partir del texto de las cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que nunca vamos a saber, salvo que lo tengamos conocimiento de primera mano, cómo funciona efectivamente esa política. Entonces lo que vamos a analizar es lo que dicen que hacen. Pero bueno, no tenemos otra alternativa en este momento. Entonces, primera cuestión, ¿desde qué paradigma está siendo abordado el problema? Fundamentar con subdimensiones y con el tipo de acciones que se efectúan, es decir, ustedes deberían poder utilizar este concepto o esta herramienta de los paradigmas para poder analizar una política pública actual. Ese sería el primer punto. El segundo dice, ¿en qué subsectores del sistema de salud se despliegan las políticas o las acciones? Estos subsectores tienen que ver, nosotros todavía no vimos, lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos Sistema Total de Salud, pero tiene que ver sobre todo con recordar, digamos, que nuestro sistema de salud tiene 3 subsectores, ¿no? Que un poco lo dijimos el otro día cuando vimos atención primaria. Tiene el subsector público, tiene el subsector privado y tiene el subsector de la seguridad social, que es el de las obras sociales. Entonces, la cuestión acá es poder identificar si estas acciones pertenecen o se desarrollan, mejor dicho, solamente en el subsector público, si tienen algún tipo de articulación con las obras sociales y o con el sector privado. Recuerden que, esto no sé si lo dijimos o lo explicamos mucho, pero recuerden que en términos de políticas públicas, el rol, digamos, del Estado puede ser bastante diferente. Nosotros en general asociamos o pensamos en el Estado como prestador directo de servicios de salud. Entonces uno dice, bueno, determinado hospital es estatal, es público y por lo tanto es del Estado y el Estado está ahí prestando un servicio de manera directa. Pero ahí en realidad sucede como con la educación, digamos, el Estado se supone que se reserva el rol último de control y organización del sistema de salud en su conjunto. Es decir, el Estado define leyes, define políticas, define obligaciones también para los actores privados y de las obras sociales. Y a veces funciona como financiador, subsidiando algunas acciones. En algunas épocas ideológicas más que en otras, pero digamos, no es extraño desde cierta mirada política, digamos, que se plantee, por ejemplo, que el Estado o que el sistema de salud funciona mejor, no tanto con el Estado como prestatario directo de servicios de salud, sino a veces como financiador de efectores privados que realizan esas acciones de salud. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Entonces que lo que tienen que hacer acá es identificar en qué subsectores se despliegan las acciones, pero bueno, que ahí habría que tener una mirada un poco más fina para identificar si el Estado no está articulando con un sector que no sea el estatal, de alguna manera que no sea ¿cómo se diría? El hecho de brindar de manera directa el servicio. Digo, doy un ejemplo cualquiera. Si el Estado, hay una cosa que se llama plan médico obligatorio, que justamente ayer salió una noticia que decía que ahora las prepagas van a poder brindar planes parciales. Como las cuotas se fueron al carajo por el tema de los precios, una manera de abaratar las cuotas de las prepagas es habilitarlas a que te brinden una cobertura parcial, que te cubran algunas cosas y que no te cubran otras, ¿no? Entonces vos aceptás eso como cliente
Y obviamente la cuota se reduce porque se ven reducidas las prestaciones que te dan. Bueno, lo que por ejemplo tiene que cubrir o no tiene que cubrir, o cada tanto sale una noticia, bueno, tal prepaga fue obligada por la justicia a brindarle tratamiento a fulana sobre tal cosa. Lo que quiero decir ahí es que el Estado puede establecer normativas, por ejemplo, como la cuestión del plan médico obligatorio, que son como una serie de prestaciones y de problemáticas que cualquier efector de salud tiene que atender. Son cosas que obligan a los actores privados a realizar su trabajo de cierta forma. Entonces, cuando pensemos en qué subsectores se despliegan, traten de mirar con un poco más de fineza, no solamente en qué lugar físico o quién es el efector de salud que lo realiza, sino si no hay algún tipo de articulación, obligación, normativa o lo que fuese, que influya también en el subsector privado o en el subsector de las obras sociales. El punto C se refiere a, o dice, ¿qué actores aparecen presentes? Actores nos referimos a actores sociales, acá puede aparecer el ministerio de tal cosa, puede aparecer el Instituto Nacional o el laboratorio de no sé qué, pueden aparecer actores estatales de diferentes jurisdicciones, puede ser que la nación articule con la provincia para hacer determinada cuestión, pueden aparecer actores privados. Esta es una pregunta medio general de cuáles son los actores sociales que andan dando vueltas alrededor de esta política pública. La articulación con qué actores es necesaria, digamos. Después pregunta, ¿con qué componentes del STS? STS es el Sistema Total de Salud, que es un concepto que vamos a ver la próxima clase, así que quizá ahora no se entienda, aunque si leen la bibliografía me parece que es muy claro. ¿Con qué componentes del Sistema Total de Salud se vinculan? No lo vamos a explicar ahora, pero sepan que se refiere a eso y si quieren péguenle una miradita a la bibliografía porque lo van a entender con facilidad. ¿Qué relaciones se establecen entre ellos? Hay relaciones de cooperación, qué sé yo, de obligación de uno hacia otro, etc. Y una pregunta bastante importante, si las acciones promueven la participación de la comunidad, es decir, toda esta política pública que estamos analizando, ¿plantea la participación comunitaria? Esta pregunta para mí es importante no definirla en términos de sí o no. Bueno, dice justifique, ¿no? Pero insisto, tratemos de pensar siempre la participación de una manera compleja, es decir, no es que la comunidad participa o no participa. Hay grados de participación, hay profundidad en esa participación. Ahí habrá que volver a la bibliografía sobre psicología comunitaria, por ejemplo. Pero bueno, traten de pensarlo no solamente en términos de participa o no participa, sino en poder explicar de qué modo participa. Y finalmente el último punto es si se pueden identificar contribuciones efectivas de la psicología en este tipo de acciones. En este punto es importante que no inventen, digamos, ¿no? O sea, puede suceder que en las políticas que se encuentren no aparezcan ninguna mención a ningún tipo de aporte de la psicología. Es lo más probable, de hecho. Entonces, cuando uno no puede leer en la información que buscó de la política pública que la psicología está aportando algo, no tiene que inventarlo, no tiene que ponerlo. Por eso dice, si se registran estos aportes, describirlos, explicar desde qué modelos son realizadas, dar una opinión relacionándolo con la propuesta de APS. Eso sí encuentran aportes de la psicología. Si no se registran esos aportes, proponer alguna estrategia, acción para el abordaje desde la psicología basándose en el modelo social expansivo y en la propuesta de atención primaria de la salud renovada. Es decir, básicamente una vez que analizaron la política que eligieron, van a decir, bueno, hay acá aportes de la psicología, quizá no los haya de manera explícita, pero uno puede inferir elementos o espacios donde podría haber algún tipo de aporte, y entonces en ese caso se van a este segundo punto y plantean alguna propuesta. Bueno, sería importante, o sea, un poco la pregunta sería, si no se registran esos aportes, ¿de qué modo
la incorporación de conocimientos o saberes de la psicología podrían enriquecer esta política pública. Porque quizás se trata de una política pública muy destinada, no sé, si estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa, muy destinada a aspectos biológicos o, no sé, de continuidad del tratamiento o lo que fuese. Entonces uno quizá lee eso y dice, che, esto funcionaría mejor si se tuvieran en cuenta determinadas cosas desde el punto de vista de la psicología. No sé, digo, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, seguramente es muy relevante la cuestión psicológica en términos generales, ¿no? Digo, la cuestión de la conducta, por ejemplo, para el uso o no uso del preservativo. Bueno, eso puede ser contemplado por la política o puede no aparecer en ningún lado. Si no aparece, es donde uno hace esto y dice, bueno, ¿cómo funcionaría mejor esto con algún aporte desde la psicología? Bueno, si tenemos en cuenta esto, si se hiciera tal cosa, etcétera, ¿no? Ahí aparece la parte de la propuesta. Bueno, y después hacia el final tienen la cuestión de los aspectos formales, no nos vamos a extender en esto porque es fácil de comprender. Sí, quizás sobre dos cositas. Una es esta, la cuestión de la extensión máxima, que dice 7 carillas. Como cualquier extensión máxima, digamos, si alguien entrega 8 está todo bien. No puede entregar 15. Entonces, téngalo como orientador. Y acá me parece que, yo no sé si 7 carillas les parece mucho o les parece poco, pero si se meten y empiezan a profundizar en el asunto y encuentran información, digamos, y lo van haciendo con tiempo y con responsabilidad, se van a encontrar con que podrían escribir 20 páginas o 30. Entonces, un gran desafío, digamos, para que este trabajo salga bien es identificar lo relevante, poder definir qué va y qué no va, digamos, pero también tener claridad al momento de escribirlo o al momento de, al momento de redactarlo, digamos. Digamos, la capacidad de síntesis en este caso es importante para asegurarse de que lo importante esté y de que esté claro, digamos. Entonces, esto de las 7 carillas, ténganlo como una orientación. Hay gente que hace muy buenos trabajos en 5 o 6 carillas, gente que por ahí tiene que hacerlo de 8. Pero un poco orienta también el espacio de cada cosa, ¿no? Digamos, en 7 carillas quizá el punto sobre la epidemiología les tome 2 carillas, el de determinantes les tome 1, y después, no sé, cada uno de los otros puntos les tome una carilla, ¿no? Digamos, uno va más o menos. Y acá sí es importante, esto sí, es como importante anticiparlo, traten de que sea un trabajo balanceado. Digo porque en general uno arranca obviamente por el principio. Si lo hace o si no maneja bien los tiempos, seguramente va terminando los últimos puntos sobre la fecha de entrega y es bastante habitual encontrarse con una fundamentación muy completa de 4 carillas y después, digamos, la calidad del trabajo va decayendo a medida que se acercan a los últimos puntos. Entonces acá todos los puntos son de igual relevancia. Traten de evitar que les quede una fundamentación fantástica y que después todo lo demás les quede más pobre, porque a veces sucede eso, ¿no? Uno se toma tiempo para hacer el primer punto y después está el último día resolviendo el último punto y naturalmente eso queda más breve, más desarmado, etc. Bien, bueno, después tienen carátula y toda esa cuestión que no importa mucho. Bueno, la cuestión de citar bien según las normas APA, esto es un fastidio, pero hay que empezar a acostumbrarse porque después lo tienen que usar un montón de veces. La cuestión de los anexos, aprovechen los anexos para incluir información que les ocupa espacio y que no es relevante. Qué sé yo, encuentran un cuadro con estadística, va al anexo. Encuentran, no sé, un folleto que es un ejemplo de las acciones que se están realizando, va al anexo. Lo importante con el tema de los anexos es que siempre los referencian, es decir, yo tendría que poder, mientras leo el trabajo, encontrarme en algún lugar donde diga, véase, por ejemplo, anexo 1, entonces yo me voy al anexo, lo miro y sigo leyendo. No sería correcto, digamos, o ordenado, que yo lea el trabajo sin que hable en ningún momento de nada de lo que está en los anexos y que después me encuentre con la parte final de anexos con cosas ahí sueltas que no está explicado qué es
ni por qué los pusieron, digamos. De todas maneras, no es algo central en el proceso de evaluación. Digo, se puede hacer un muy buen trabajo sin anexos. Pero si encuentran algo interesante que les parezca ilustrativo y a la vez se van a encontrar con que quizás 7 páginas es poco, bueno, lleven esa información hacia el final del anexo. Bien, y después tienen criterios de evaluación. Bueno, esto más o menos creo que no es muy diferente de cosas que ya estuvimos charlando. El grado de sistematización, profundización y articulación, es decir, tiene que ser un texto elaborado, digamos, por ustedes. No es una recopilación de pedazos copiados y pegados de internet. Eso es relevante. Armen algo con esa información que encuentran, porque información, como les decía, hay un montón, pero la decisión de qué poner y por qué y cómo ordenarlo es una decisión suya, digamos, de la persona del autor del texto. Entonces, tómense tiempo para eso, no es simplemente encontrar datos, copiarlos y pegarlos. La relevancia de la información, bueno, la pertinencia vinculadas al rol del psicólogo en el campo de la salud pública, eso es lo que veíamos en el último punto. Los aspectos formales, esto es relevante, no por una cuestión de capricho, digamos, pero empiecen a acostumbrarse a esas cuestiones de los aspectos formales porque hay instancias, por ejemplo, de concurso de proyectos y eso que les mencionaba antes, que cuando dicen máximo 7 páginas, vos escribiste 7 páginas y 2 renglones y ni siquiera te lo leyeron y te lo tiraron a la basura. Entonces, en algunos ámbitos, digamos, las pautas formales son muy rígidas y son motivo suficiente para que algo se tenga o no se tenga en cuenta. Quizá nosotros en la facultad somos medio desestructurados en ese sentido, pero hay ámbitos donde esto es absolutamente central. Lo mismo con el uso del lenguaje. Bueno, escriban bien, gramática, ortografía, puntuación. Y esto también, ¿no? Variedad y pertinencia de las fuentes de información. El tema de la variedad es relevante en el sentido de que no sería lo ideal que saquen toda la información de un solo informe. Digo, porque quizás se encuentran con no sé, una publicación del Ministerio de Salud de 400 páginas donde habla de la sífilis y todas sus características que se puedan ocurrir. Esto es bastante frecuente, digamos. A veces hay publicaciones muy detalladas de organismos públicos. Entonces, claro, uno se la encuentra, tiene 400 páginas y dice, listo, de acá saco todo. Y efectivamente tiene un montón de información. Pero es importante la variedad de las fuentes, digo, porque quizá esa publicación es, no sé, del año 2013, y entonces por más que tenga muchísima información, no deja de ser de hace 5 años. Entonces quizá en lugar de sacar toda la información de esa publicación gigante que les pareció hermosa, que es toda del año 2013, pueden sacar algunas cosas y otras cosas buscar a ver si están más actualizadas. Entonces la variedad de las fuentes es relevante para actualizar datos, para cambiar la mirada o el organismo desde donde uno la está sacando, etc. Y después algo sí importante es el tema de la pertinencia de las fuentes. Las fuentes que tienen que utilizar acá son fuentes académicas. ¿Qué significa esto? No sirve Wikipedia, no sirve cualquier página que ande dando vueltas por ahí. No sirven notas periodísticas. No es una fuente válida para un trabajo académico una nota que sale en página 12 o en Infobae, digamos. ¿Qué es lo que uno puede hacer con las notas periodísticas? Leerlas y orientarse para buscar informes, digo, qué sé yo, porque siempre sucede algo parecido, ¿no? Entonces, no sé, la OMS alerta que la sífilis se duplicó en el mundo y saca un informe, la OMS. Y después uno se encuentra en un montón de diarios una nota que habla de ese informe. Ahora, si ustedes leen eso es una buena puerta de entrada al informe, pero su fuente no puede ser la nota del diario. Ustedes después de leer la nota de diario lo que tienen que hacer es buscar ese informe de la OMS y entonces ahí sí tienen una fuente válida y sacarán la información que les parezca importante. Y el otro asunto es basarse o buscar información a partir de papers. Acuérdense que existe vieron que Google tiene un servicio, digamos, que se llama Google Académico, que busca en base de datos científicas, o sea, no busca en páginas comunes. Entonces pueden utilizar eso para buscar información. Obviamente las páginas de organismos oficiales, las publicaciones de organismos oficiales, ministerios, secretarías, etc.,
también son fuentes válidas, pero no las páginas comunes, digamos. Bien, bueno, y después tienen condiciones de la evaluación, tienen, bueno, es un trabajo domiciliario, individual, bla, 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 bla. Esto sí es importante, ustedes me tienen que entregar en el día de la entrega la copia en papel y me lo tienen que mandar por mail también. Eso no se olviden. Bueno, y esto es un poco lo que les mencionaba sobre el tema de las fuentes oficiales, ¿no? Digamos, pueden utilizar cosas como la OPS, UNICEF, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría, Cedronar, qué sé yo, las cosas que se le vayan encontrando. Digo, acá son ejemplos, ¿no? Ministerio de Salud provinciales, de la ciudad, etc. Y esto sí por ahí es importante. Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Esta página que es Cielo, que es una página donde se hacen publicaciones científicas, pero que es abierta. Hay una que se llama, se los escribo acá, aunque quede horrible, se llama Red Redalic, porque es Red de América Latina y el Caribe, algo así. Bueno, esa es otra página donde también hay publicaciones científicas de manera abierta y gratuita. De todas maneras, si ustedes buscan a partir del Google Académico, registran estas bases, ¿no? Entonces van a poder... Si ustedes buscan en Google Académico, si no lo usaron nunca, empiecen a acostumbrarse porque está bueno. Ahí les aparecen bases científicas o revistas o lo que fuese, que algunas son pagas y otras son gratis. Estas, por ejemplo, suelen aparecer. Entonces, bueno, tengan en cuenta ese tipo de fuentes, que son fuentes académicas válidas, porque también en algún punto cuestiones como la validez de la fuente, la forma de redactar, cuestiones formales como la manera de citar, etcétera, son cosas que hay que ir empezando a tener en cuenta, incluso mirando en la tesis en la tesina de grado, ¿no? Digamos, son cosas que quizá no siempre uno tiene en cuenta en los parciales, porque bueno, son otra forma de evaluar, pero es una forma de trabajo académico que van a tener que ir incorporando después para hacer la tesis. Bueno, y acá les muestro simplemente un ejemplito de un trabajo de un cuatrimestre anterior. En este caso se trataba de un trabajo sobre consumo de tabaco. Entonces, fíjense, acá tenemos un primer párrafo de descripción o de introducción al tema, ¿no? Dice, el trabajo es una planta, cuáles son las problemáticas que derivan del humo, etcétera, como una especie de primer párrafo introductorio. Y después ya arranca con el tema de los datos, es bastante concreto, digamos, ¿no? Una cosa sencilla pero efectiva en términos de epidemiología puede ser esto que les decía de ir de lo general a lo particular, es decir, puede ser una estrategia hablar primero de lo que sucede con este problema en el mundo, quizá después en el continente o directamente en el país y quizá después en alguna jurisdicción en particular si es que ustedes se van a centrar en analizar una política de un lugar en particular y no del país entero, ¿no? Entonces habla de lo que sucede mundialmente y habla de lo que sucede en Argentina. Habla de algunas poblaciones en particular. Acá compara con otros países. Argentina presenta mayor consumo de tabaco que en comparación a otros países, etc. Diferencia población, lo que sucede con los adultos, con población infantil, etc. Vieron que cuando hablamos entonces de población afectada no es simplemente todos, sino quiénes dentro de esos todos. Acá hay, por ejemplo, una cuestión diferencial en relación al nivel socioeconómico, vinculadas al nivel de instrucción. Fíjense esto que les decía, cómo hay referencias a los anexos. Como ella no quiere, y hace muy bien, en no poner ahí los cuadros que un poco distraen la atención y ocupan espacio, lo manda todo al anexo, pero lo manda referenciado. O sea, yo cuando vea la figura 3 sé que me está hablando de datos vinculados al nivel de instrucción. Entonces eso también es importante. Todo este párrafo se refiere al nivel de instrucción.
al género. Bien, todo este último párrafo tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Entonces fíjense como la variedad de cosas que hace o que plantea en relación al consumo del tabaco y la población. Algo que acá no está, porque bueno, no voy a copiarles todo el trabajo, es la cuestión de la gravedad. O sea, también es importante, además de decir cuántos consumen y quiénes consumen, explicar cuáles son los problemas que trae para la salud, ¿no? Entonces a esto habría que complementarlo con las consecuencias para la salud. Consecuencias que pueden ser para las personas que lo padecen, pero no se olviden que en el plano de la salud pública también es importante pensar en las políticas o en el sistema de salud en general. Entonces digo, a veces también una manera de justificar la relevancia de trabajar sobre un problema es no solamente las consecuencias para la salud de la población afectada, sino por ejemplo las consecuencias para el sistema de salud de que haya mucha población afectada. Es decir, un argumento puede ser que a partir de la enorme cantidad de gente que consume tabaco y de lo complejos que pueden ser los tratamientos cuando la problemática está avanzada, uno puede decir, bueno, el tratamiento de problemáticas avanzadas relacionadas al consumo de tabaco le cuestan al Estado tantos millones por año, ¿no? Digo, también la fundamentación a veces puede venir por ahí, la cuestión de la importancia. Este es otro puntito, el que empieza con la cuestión del relevamiento de las políticas públicas. Acá simplemente lo que les quería mencionar era cómo, bueno, justamente menciona diferentes cosas, ¿no? Entonces habla de la Ley Nacional de Control del Tabaco, explica un poquito de qué se trata, ¿no? Da como una breve descripción. Después se refiere a la Cedronar, da una pequeña descripción. Y por último, el Programa Nacional del Control del Tabaco. Y también da una pequeña descripción. Y después pasa, plantea que dentro del programa hay una propuesta específica llamada Primavera Libre de Humo y explica un poco de qué se trata. Lo que viene después del trabajo, que no se los copié, es el análisis de esta Primavera Libre de Humo, ¿no? Pero fíjense un poco el esquema, que es, bueno, hay un marco muy general, que es la Ley Nacional de Control del Tabaco, que establece los lineamientos más globales para la política pública en relación al tabaco. Hay algunos entes que se ocupan específicamente del trabajo sobre consumo de sustancias. Hay un programa nacional y dentro de ese programa nacional hay un proyecto en particular que es y es el que yo voy a explicar y voy a analizar. Y después con eso avanza el trabajo. Entonces, si yo hubiera arrancado solamente por lo de Primavera Libre de Humo, uno no entiende muy bien de dónde sale y por otro lado genera como que parece que agarró la primera que encontró, digamos, ¿no? En cambio acá está todo un poco más contextualizado, ¿no? Se entienden las relaciones que esto proviene de acá, que este programa en realidad es fruto de esta ley o se adapta a esta ley, ¿no? Es una presentación un poco más integrada. Y esto quizá por el tema de los subsectores que yo les mencionaba antes, ¿no? Fíjense, ¿en qué subsector se despliegan las acciones? En el subsector público, ¿a través de quién? El Ministerio de Salud. Bien. Hasta acá viene hablando de los elementos del sistema de salud, del ámbito público, del subsector público que están involucrados. Pero vieron que también plantea la cuestión del subsector privado. Acá da un ejemplo un poco demasiado individual, quizá, del hospital italiano, pero quiero decir, el hecho de que una ley sea llevada adelante por el Estado, que el programa lo desarrolle el Ministerio de Salud, no significa que no pueda articular u obligar incluso a algunos efectores del subsector privado a que realicen algunas tareas. Bueno, y después habla del primer nivel de atención. Bueno, ya empieza un poco con un análisis un poco más particular. Y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho antes como sistema total de salud. Como otro ejemplo, ¿no? Digamos, esto por ahí, si no leyeron todavía la bibliografía, no lo van a terminar de entender, pero habla de los componentes, el componente cuasi formal, que es el componente es el componente de una institución de salud que no son los profesionales. Por eso acá aparecen empleados administrativos, etcétera, que forman parte de las
instituciones de salud. Menciona a la población, no se olviden que la población es un actor importante. Habla de las interacciones entre componentes y habla de la cuestión de la participación, ¿no? De qué manera la comunidad participa, hasta qué punto invita, conocen personas fumadoras, digamos, explica un poco cuál es la manera de participar. Incluso a esto se le puede, y es conveniente quizá agregarle una especie de mirada crítica, ¿no? Uno puede decir, bueno, esta participación está buena, es limitada, es positiva, pero se le podría agregar tal cosa, etc. Bueno, y finalmente, fíjense que acá al final, una cuestión que quizá no mencionamos, pero es importante, no es lo mismo las notas que la bibliografía. Las notas tienen que ver con las notas al pie, incluso tienen formas diferentes de citado. Digo, tengan esto en cuenta si utilizan notas. Ella puso todas las notas al final, se pueden poner notas al pie de página, pero bueno, son cosas diferentes las notas que la bibliografía que uno utilizó. Y otra cosa era esto que les mencionaba de los anexos, ¿no? Fíjense que ella le pareció importante o le pareció ilustrativo este mapa sobre el consumo de tabaco, pero bueno, obviamente ponerlo en la mitad del trabajo no era lo más conveniente, entonces lo manda a los anexos, pero es un anexo que tiene un título y también esto es importante en términos formales, ¿no? Figura 1, vieron que en el trabajo iba diciendo entre paréntesis figura 1, figura 2, bien. No se olviden cuando ponen una figura que tienen que citar la fuente porque es un material con autor, digamos, al igual que cualquier texto. Bueno, a grandes rasgos esto es todo. De todas maneras vamos a tener la clase